El sonido de pasos apresurados resonaba en el estacionamiento subterráneo detrás del edificio del tribunal. Ramón Gutiérrez, un oficial de policía veterano con décadas de experiencia, caminaba rápidamente, su radio en la mano. «Tengo al sospechoso», informó con determinación, su voz firme y decidida. La descripción era clara: un hombre alto, negro, de unos 40 años. Ramón creía haber dado con el culpable. Frente a él estaba Esteban Molina, un hombre de porte elegante, vestido con un traje azul marino perfectamente ajustado. Llevaba en su mano una pasta negra que parecía costosa. Esteban levantó la mirada hacia Ramón, con una expresión serena que no dejaba entrever ni miedo ni enojo. «Creo que está cometiendo un error», dijo con voz firme, aunque tranquila. «Antes de continuar quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas, suscrito, responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos». Ramón no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que Esteban lo miraba que lo inquietaba, pero su determinación era inquebrantable. Sujetó con más fuerza el brazo del hombre. «Eso lo decidirá el tribunal», respondió, desviando la mirada hacia su compañero, quien observaba la escena con una mezcla de duda y confusión. La tensión en el aire era palpable. A pesar de la calma de Esteban, Ramón sentía la presión de resolver el caso. Había recibido quejas constantes de robos en el centro, y la descripción coincidía. Era su deber actuar, pensó, aunque algo en su interior le decía que algo no estaba del todo bien. «Vamos», dijo Ramón, dirigiendo a Esteban hacia la salida del estacionamiento. El hombre no opuso resistencia, caminando con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del momento. El sol del mediodía caía con fuerza mientras Ramón y Esteban caminaban en silencio por la acera abarrotada rumbo al tribunal. El tráfico retumbaba a lo lejos, pero entre los dos hombres el ambiente parecía estar encapsulado en una burbuja de tensión. Ramón mantenía una mano cerca de su funda, su mirada fija al frente, como si esperara que Esteban intentara huir en cualquier momento. Pero Esteban seguía caminando con una calma desconcertante, como si la situación estuviera completamente bajo su control. Ramón se obligaba a justificar su decisión en su mente. La descripción era clara, ¿no? Hombre alto, negro, 40 y tantos años. Pero, cuanto más lo repetía, más genérica le parecía. Miró de reojo a Esteban, cuyo porte impecable y confianza no encajaban con la imagen que Ramón tenía de un criminal. ¿Y si realmente estaba cometiendo un error? No podía permitir que la duda nublara su juicio. Después de todo, tenía un deber. Mientras pasaban frente a una cafetería, un hombre que estaba sentado en una de las mesas exteriores levantó la vista y los observó con curiosidad. Ramón sintió el peso de esa mirada, pero no dijo nada. Esteban, sin embargo, dirigió una breve mirada al hombre y luego volvió a enfocarse en el camino, como si ya supiera que la escena que estaban protagonizando sería tema de conversación. Al llegar a la entrada del tribunal, Ramón respiró hondo. Las grandes puertas de madera maciza se alzaban ante ellos como un recordatorio del sistema que debía defender. «Adelante», dijo con firmeza, guiando a Esteban hacia el interior. Pero la inquietud que sentía no desaparecía, una sensación que no tardaría en hacerse más evidente cuando la verdad comenzara a desmoronar su percepción de los hechos. El eco de las pisadas resonaba por el largo pasillo del tribunal mientras Ramón guiaba a Esteban hacia la sala principal. Los bancos de madera crujían al acomodarse las pocas personas presentes, mayormente curiosos y empleados del lugar. El juez Santiago Peña, un hombre mayor de expresión severa, ya estaba en su lugar, revisando documentos con aire distraído. Sin embargo, su atención se enfocó rápidamente cuando Ramón y Esteban ingresaron al recinto. «Oficial Gutiérrez», dijo el juez con voz grave, «presente su caso». Ramón asintió con confianza. Se colocó al frente, ajustándose el cinturón del uniforme. «Su señoría, este hombre coincide con la descripción proporcionada por varios testigos en una serie de robos recientes en el centro de la ciudad. Hombre alto, negro, de unos 40 años. No hay duda de que es el sospechoso». Esteban, hasta ese momento en silencio, levantó la mirada hacia el juez con una expresión de calma inquebrantable. «¿Puedo hablar, su señoría?», preguntó con voz firme. El juez asintió, curioso por lo que el hombre tenía que decir. Esteban dio un paso adelante, colocando con cuidado su pasta sobre la mesa. Ajustó su corbata y se dirigió al juez. «Mi nombre es Esteban Molina. Soy procurador federal del Departamento de Justicia». Su voz resonó con una autoridad que hizo que la sala entera quedara en silencio.
Ramón parpadeó, incrédulo, mientras los murmullos comenzaban a llenar el espacio. Procurador federal, repitió el juez, frunciendo el ceño. Así es, continuó Esteban. Y estoy aquí hoy no por cometer un crimen, sino porque el oficial Gutiérrez tomó una decisión basada únicamente en una descripción vaga y en prejuicios. Ramón, sintiendo la presión, intentó intervenir. Su señoría, esto no cambia los hechos. Él sigue coincidiendo con una descripción genérica que podría aplicarse a cientos de hombres en esta ciudad, interrumpió Esteban, girándose hacia Ramón con una mirada intensa. ¿Alguna vez se detuvo a pensar si su decisión era realmente justa o si simplemente fue impulsada por estereotipos? El juez levantó una mano para calmar la tensión. Señor Molina, continúe. Esteban asintió y señaló su pasta. Aquí tengo pruebas de que estaba trabajando en mi oficina durante los robos. Su señoría, este caso no solo trata sobre mí, sino sobre el daño que se hace cuando las suposiciones reemplazan a la justicia. La atmósfera en la sala se tornó más densa. Ramón tragó saliva, sintiendo que su argumento sólido comenzaba a desmoronarse. El ambiente en la sala era electrizante. Los murmullos del público eran apenas contenidos por la mirada severa del juez Peña, quien golpeó suavemente su mazo para recuperar el orden. Ramón se encontraba en el centro de una tormenta, y lo sabía. Aún así, se aferraba a su defensa, buscando mantener su postura. Señor Molina, dijo Ramón con voz rígida, yo actué siguiendo el procedimiento. La descripción coincidía perfectamente, y los testigos fueron claros. Esteban giró lentamente hacia él, sus ojos fijos y penetrantes. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. ¿Claros?, repitió, su tono tranquilo pero afilado como una hoja. Oficial Gutiérrez, ¿puede decirnos exactamente qué detalles proporcionaron esos testigos? ¿Algún rasgo único? ¿Un comportamiento sospechoso? Ramón dudó por un momento, revisando sus notas con manos temblorosas. Hombre alto, negro, 40 y tantos años, vestía una chaqueta oscura. Esteban dejó escapar un leve suspiro, como si esperara esa respuesta. Esa descripción podría aplicarse a decenas, si no cientos de hombres en esta ciudad. ¿Le parece suficiente como para justificar un arresto? Sus palabras resonaron con una firmeza que hizo que la sala quedara en un silencio absoluto. No fue por prejuicio, exclamó Ramón, alzando la voz. Solo estaba haciendo mi trabajo. Esteban se acercó un poco más, sus gestos medidos pero cargados de intención. ¿Su trabajo? ¿Y qué sucede cuando su trabajo resulta en la detención injusta de alguien inocente? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el impacto de sus acciones? El juez interrumpió, levantando una mano. Señor Molina, mantenga el respeto en la sala. Pero había un brillo de interés en sus ojos, como si supiera que lo que estaba sucediendo en ese momento era más grande que este caso en particular. Su señoría, continuó Esteban, dirigiéndose al juez pero sin apartar la mirada de Ramón, esto no se trata solo de mí. Esto se trata de un sistema que permite que las suposiciones se conviertan en sentencias. Y hasta que no enfrentemos esta realidad, seguiremos fallando como sociedad. Ramón, sintiendo el peso de las palabras de Esteban, no pudo responder de inmediato. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar la forma en que había llevado su carrera. ¿Cuántas veces había tomado decisiones similares, convencido de que estaba haciendo lo correcto? La sala permaneció en un tenso silencio mientras el juez Peña evaluaba lo que acababa de escuchar. Ramón no podía evitar sentir que su mundo se tambaleaba. El juez Peña declaró una pausa de 10 minutos. La tensión en la sala se disipó levemente cuando el público comenzó a susurrar entre sí, comentando lo que acababan de presenciar. Ramón permaneció de pie junto a la mesa de la acusación, sus pensamientos enredados en un torbellino. Nunca antes se había sentido tan expuesto. Lo que en un principio parecía una detención rutinaria ahora se había convertido en un cuestionamiento profundo sobre su ética profesional. Mientras tanto, Esteban se sentó en silencio en un banco al lado de su abogado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa frente a él. Esto no es solo sobre mí, murmuró al abogado, quien lo observaba con interés. Es sobre cada hombre que ha sido detenido injustamente, cada familia que ha sufrido las consecuencias de estos prejuicios. Ramón, sentado en el lado opuesto de la sala, recordaba momentos de su carrera. Pensó en aquel joven que había detenido años atrás por una sospecha razonable, solo para descubrir más tarde que era un estudiante universitario camino a su casa. Recordó los casos que nunca revisó a profundidad, convencido de que sus instintos eran suficientes. Ahora,
Esos recuerdos se sentían como un peso sobre su conciencia. Cuando el juez Peña regresó, la sala recuperó su compostura. «Reanudemos», dijo con firmeza, mirando tanto a Esteban como a Ramón. Después de escuchar ambas partes, queda claro que este caso representa más que un simple malentendido. Señor Molina, ¿tiene algo más que añadir? Esteban se levantó, su postura imponente. Su señoría, lo que pido no es castigo, sino responsabilidad. No busco venganza contra el oficial Gutiérrez. Busco que él, y todos los que representan el sistema, comprendan el daño que pueden causar cuando dejan que los prejuicios guíen sus decisiones. El juez asintió lentamente. Oficial Gutiérrez, ¿tiene algo que decir? Ramón se levantó con esfuerzo, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Su señoría, comenzó, su voz temblorosa. Creo que he fallado hoy. No fue mi intención, pero me doy cuenta de que mis acciones fueron precipitadas y dañinas. La sala quedó en silencio mientras el juez evaluaba las palabras de ambos. En ese momento, Ramón entendió que no solo estaba siendo juzgado por otros, sino también por su propia conciencia. El juez Peña tomó un momento para reflexionar antes de hablar. Su voz resonó con gravedad en la sala. Este caso no solo revela un error individual, sino un problema sistémico que debemos abordar. Oficial Gutiérrez, ordeno que asista a un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios implícitos y emita una disculpa formal al señor Molina. Además, instaré a la policía a revisar sus protocolos para evitar que situaciones como esta se repitan. Ramón asintió con la cabeza, su expresión reflejaba arrepentimiento genuino. Luego miró a Esteban, quien lo observaba con una mezcla de firmeza y empatía. Lo siento, dijo Ramón en voz baja, sus palabras cargadas de sinceridad. Esteban mantuvo su mirada, asintiendo suavemente, pero sin perder su postura firme. Cuando la audiencia terminó, Esteban se dirigió a los periodistas que lo esperaban fuera del tribunal. Con su voz calmada pero contundente, dijo: «La justicia no se trata solo de castigar, sino de aprender, de cambiar. Hoy se dio un pequeño paso, pero la lucha continúa. Necesitamos un sistema que no dependa de suposiciones, sino de evidencia y equidad». Mientras caminaba por las escaleras del tribunal, el sol iluminaba su figura. Sabía que este caso era solo un capítulo en una batalla más grande, pero también que cada paso contaba hacia un cambio real. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.